17 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, una fecha que le rinde homenaje a la figura del general Martín Miguel de Güemes. Y en este marco, en esta ocasión, tenemos a Maximiliano Gallo, que es licenciado y magíster en Historia, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigador del CONICET, para que nos cuente un poco más sobre esta fecha. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, no sé por dónde quiere empezar, pero... Tenemos el rompehielos acá. Sí, ¿por qué se eligió la figura de Güemes para representar esta fecha en Argentina? Es interesante, digamos, Güemes es una figura muy preponderante, muy importante en las guerras de independencia. Sin embargo, es una figura que fue recuperada, digamos, un poco más tarde, si se quiere, que los otros dos próceres que conmemoramos del siglo XIX, que son Belgrano y San Martín. De hecho, yo calculo que si paramos a la gente de la calle y le preguntamos por qué es feriado hoy, difícilmente lo tengan tan en claro como por qué es feriado el 20 de junio o por qué es feriado, ni hablar del 25 de mayo o del 9 de julio. Sin embargo, sí saben quién es Güemes, ¿no? Y es interesante que además de conmemorar a Güemes, se conmemora, como decía Eugenia, el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, ¿no? Sí. De vuelta, podemos vincular la libertad con San Martín, generalmente se lo vincula como el libertador, pero está bueno también vincularlo a Güemes y la idea de latinoamericana, porque es una figura que aporta mucho, no solo a la independencia de lo que luego va a ser Argentina, pero que en ese momento no es Argentina, en ese momento es el Río de la Plata, es el antiguo virreinato que está, digamos, separándose de la corona, pero que todavía ni siquiera lo concreta, y es una figura central para garantizar o para fortalecer esa ruptura y esa independencia en el Río de la Plata, pero también en un espacio más amplio que incluye el Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia, y que Güemes está, digamos, entre lo que sería el interior, lo que es Tucumán, Córdoba, Salta, y también lo que es el sur de Bolivia. Entonces es una figura que excede los límites de lo que hoy conocemos como Argentina, y que en ese momento no son tales porque las fronteras están en definición, ¿no? En este sentido, ¿qué papel jugó Güemes en la lucha por la libertad de Argentina y, como bien decías vos, del Alto Perú? Güemes es una figura central. Es un general. Güemes, si quieren, recuperamos brevemente, ¿no? Pero Güemes es una figura que se dedica profesionalmente, si se quiere, a la guerra, a ser militar, a diferencia, por ejemplo, de Belgrano, que lo hace como a la fuerza, se mete en la revolución casi de prepo para ser militar. Güemes está formado profesionalmente y participa en las invasiones inglesas, y después de la revolución se suma directamente a la causa revolucionaria, a la causa de Mayo, y es una figura central para detener los avances de los realistas, digamos, de la fuerza del rey, que vienen desde Lima, que es donde está el bastión principal de los fieles al rey, ¿no? De los contrarrevolucionarios. Entonces, lo que se dice, lo que se le recupera a Güemes, y si uno va a Salta lo ve muy claramente, es la cuestión de la defensa de la frontera, ¿no? Desde 1814, 1815, en parte por iniciativa de San Martín, que es un poco el que planea esto, el que cranea esto, Güemes aporta con sus milicias, con sus gauchos, con diferentes formas de ejércitos semiprofesionales, algunos más, otros menos, aporta a defender esa frontera norte, digamos, ese espacio que hoy es Jujuy, Orán, Tarija, etcétera, el norte de lo que hoy es Argentina y el sur de Bolivia, defiende las diferentes incursiones realistas de que no crucen ese límite, porque cruzar ese límite significa, en ese momento, 1815, 1816, vía libre casi hacia Córdoba y después hacia Buenos Aires. Y en este sentido vos decías que tal vez si parás a algún marplatense por la calle, no sabe por qué se conmemora hoy 17 de junio, el Día de la Libertad Latinoamericana. Si vamos a Salta, ¿lo tienen más presente a Güemes? Si vamos al norte del país, ¿sí saben más en profundidad que nosotros por qué se eligió el 17 de junio? Absolutamente. Si uno va a Salta, yo tuve la suerte de ir hace poquito, es muy notable como Güemes es sin duda el gran prócer y está presente en
en conmemoraciones populares, está presente en los cánticos, está presente cualquier persona con una guitarra dando vueltas por el centro de la ciudad, está cantando canciones sobre Güemes, tocando canciones sobre Güemes, canciones que probablemente nosotros no conocemos, que probablemente son de autoría propia, y está muy presente en la historiografía, digamos, en una visión general de los salteños desde hace décadas, a diferencia nuestra que lo fuimos incorporando con el paso del tiempo. Pero mismo en el siglo XIX, es decir, luego de la muerte de Güemes, que es de 1821, ni siquiera en Salta era muy bien visto por una parte de la sociedad, porque Güemes, a diferencia de Belgrano o a diferencia de San Martín, tenía una condición, además de militar, una condición de líder popular que por mucho tiempo un poco incomodó a parte de la sociedad salteña, ¿sí? Porque Güemes, para hacer la guerra y para poder sostener esas milicias con las que defendía la frontera, bueno, Güemes impuso contribuciones, impuso muchos recargos sobre la élite salteña, que a la fuerza, digamos, terminaba financiando esas fuerzas. Y eso le generó durante varias décadas una especie de, no olvido, pero sí se recordaba, pero parcialmente. Se recordaba solamente el Güemes militar y no tanto el Güemes líder popular. Y fue recién hacia finales del siglo XIX cuando Güemes empezó a ser visto como una figura central para la independencia argentina. Y esto de la historia de Güemes, teniendo en cuenta que parte de su ejército fueron gauchos, por eso también la guerra gaucha, si no me equivoco, permite abrir discusiones sobre el rol del pueblo en los procesos históricos de nuestro país, con la participación. Definitivamente. Sí, Güemes es un gran... Güemes es extraño esto, ¿no? Porque estamos personificando a una persona, esto que vos decís muy bien, que es un proceso muy popular, que es la Revolución de Mayo, y las guerras de la Revolución que encarna, o que comienzan con la Revolución de Mayo. Güemes y sus gauchos, digamos, es un síntoma muy claro de esto. No solo ellos, en otros sectores, en otros espacios del Río de la Plata también se puede ver con claridad, como por ejemplo, hoy, un espacio que hoy no consideramos como Argentina, pero que en ese momento era sin duda parte de la Revolución, que era la Banda Oriental, hoy Uruguay, con Artigas. Bueno, son todos movimientos donde es central la participación de las clases populares y del pueblo en general. Sucede en el mismo 25 de mayo en Buenos Aires y va a suceder durante toda la Revolución. Y los gauchos de Güemes, como se lo conoce y como fue popularizado por Lugones, ¿no? Por la guerra gaucha y demás en la cultura popular durante todo el siglo XX, es central en este sentido. Y hoy la historiografía lo tiene bastante en claro y es algo en lo que se trabaja desde hace, diría yo, 30 años. Se tiene muy en claro que la Revolución de Mayo y las guerras que sucedieron a la Revolución no se pueden explicar sin el factor de las clases populares y de la enorme movilización y militarización de la sociedad en todos los estamentos, ¿no? Desde teniendo en cuenta que era una sociedad de castas y una sociedad donde había personas esclavas, bueno, incluso los esclavos fueron parte de esa revolución. Entonces son sectores que durante mucho tiempo quizás no se los atendió como corresponde y que hoy por suerte sí se lo está haciendo, algo que no es del todo sencillo, pero sí, el caso de Güemes lo pone sin duda sobre el tapete, digamos. Sos docente de la Cátedra de Historia Argentina en la Facultad de Humanidades. Desde esa cátedra, ¿qué importancia le dan a Güemes a la hora de dar clases? ¿Qué tanto lo estudian en tu materia? Bueno, se lo estudia. A ver, cuando se forman los programas, digamos, de enseñanza, y nosotros que trabajamos en Historia Argentina 1, que comprende, si se quiere, desde el virreinato hasta principios del siglo XX, ¿no? Hasta 1914, 1930, el foco no se pone en las personas, sino que se pone en los procesos, ¿no? Digamos, no es que hay una clase sobre Güemes, una clase sobre Belgrano, una clase sobre San Martín. Nos encantaría hacerlo, pero sería inabarcable. Tenemos un cuatrimestre para tomar un siglo entero casi. Pero sí son personajes que un poco que nos van guiando y que aportan, digamos, al hilo conductor de la materia, sobre todo en este primer proceso que es la revolución. Pero
un poco vinculando con lo que decía Eugenia, tratamos de sacar el foco solamente de estos grandes personajes y ponerlo en la sociedad en su conjunto, ¿no? No se puede desatender a los grandes heures, tampoco se puede desatender a las élites, pero mucho menos se puede desatender a las clases populares. Entonces es un equilibrio que hay que ir haciendo. Obviamente los estudiantes, las estudiantes, hay un interés genuino por estas figuras y hay muchísimo más material sobre estas figuras que sobre otras. Entonces un poco te vas llevando hacia ahí. Pero hay que hacer un equilibrio y yo creo que se va logrando, sobre todo porque hay muchísima producción historiográfica, muchísima producción académica que puede enriquecer la enseñanza y abarcar diferentes focos de la historia argentina que para el siglo XIX por lo menos y para el siglo XX también, pero no me dedico, es riquísima. Y los estudiantes que ingresan a la carrera, ¿qué formación tienen de la escuela secundaria con respecto a Güemes? ¿Qué tanta importancia se le da en la escuela secundaria? A ver, no te puedo dar una respuesta certera, porque como sabemos, la formación que traen los estudiantes de la escuela secundaria es muy diversa, de acuerdo a dónde vienen. Sí hay un conocimiento sobre Güemes, porque de vuelta, en los últimos años se ha tornado una figura bastante popular, incluso gracias a la producción de contenidos por fuera de la escuela, ¿no? Estoy pensando en lo que se hizo durante mucho tiempo en Canal Encuentro, en diferentes producciones que pusieron a Güemes ahí arriba, ¿no? Con otros personajes. Así que yo diría que hay conocimiento y de vuelta, el conocimiento que hay sobre Güemes va de la mano con este carácter de líder popular, además de militar, que lo diferencia y que le da un costado riquísimo a Güemes que quizás no vemos en otros personajes. Así que yo diría que hay conocimiento sobre Güemes. Por suerte lo hay. Y tal vez sacando un poco de foco a Güemes, ¿hay algún registro del rol? O sea, si jugaron un papel importante las mujeres, puede ser tanto en la resistencia liderada por Güemes o durante otros procesos que se dieron a partir de la Revolución de Mayo. Definitivamente, es una muy buena pregunta y va muy vinculado a lo de los sectores populares, ¿no? Porque así como recién te decía que los sectores populares empezaron a ser atendidos en el último tiempo, lo mismo sucede con las mujeres. Y bueno, esto se vincula con que la historia casi que es inabarcable y siempre hay algo más para encontrar. Y sí, las mujeres en la revolución en general, pero si lo marcamos en la guerra gaucha y en lo que sucedía en Salta, en Jujuy, son centrales. Es difícil de verlo en los documentos, ¿no? En los documentos generalmente priman las figuras militares, que suelen ser hombres, pero hay también participación de mujeres importantes. Hay una que es muy destacada y que en Salta se la recuerda mucho, que es la hermana de Güemes, que se la conoce como Macacha Güemes, y que era una figura sobre la que todavía recién se está empezando a estudiar, podemos decir, y que tenía como muchas facetas. Una de ellas es que era como una especie de diplomática, si se quiere, o de mano derecha de Güemes en lo que concernía a la cuestión política y a la cuestión de negociar. Fue muy importante, por ejemplo, esto es un poco engorroso, pero entre 1815 y 1816, Güemes está como enfrentado con el que en ese momento es el general del ejército que está operando en esa región, que se llama José Rodó, un personaje quizás un poco olvidado hoy, pero que en ese momento era una de las personas más importantes de la revolución, y Güemes está enfrentado con él, ¿no? De hecho, llegan a irse a las armas. Y la que intercede para terminar con ese conflicto y para firmar un pacto es justamente la hermana de Güemes, que va a hablar con Rondó, intermedia con Güemes, qué sé yo, y firman en 1816 el pacto que se lo conoce como Pacto de los Cerrillos, gracias a Macacha. Esa es una de las facetas. Después tenía otras,
aportando, por ejemplo, con provisiones, con vestuarios para los ejércitos. Las mujeres también tenían un rol muy importante actuando como espías en la guerra, llevando y trayendo información, digamos, filtrando información falsa, pero también obteniendo información de los contrarrevolucionarios, que en su rol de mujeres quizás no se las atendía tanto, o los enemigos no le prestaban tanta atención, pero tenían esa capacidad de llevar y traer datos que eran centrales. Todo esto recién se está empezando a estudiar y hay muchísimo para aprender sobre todo esto, pero sí, las mujeres es imposible imaginar que no fueran importantes cuando eran el 50% de la población, ¿no? ¿Se puede relacionar de alguna manera los héroes de la independencia con los héroes del gobierno nacional actual? Por ejemplo, en el nuevo Paca Paca que están haciendo desde el gobierno, ¿cómo se lo vería Güemes? ¿Cómo lo tratarían? Dudo que esté Güemes en el nuevo Paca Paca, pero de estar, yo creo, un poco te lo decía antes, ¿no? Que la historiografía misma, la salteña, en el siglo XIX recuperaba a Güemes, pero a un Güemes, digamos, al Güemes militar, o al Güemes, si se quiere, incluso político, como gobernador de Salta, pero no al Güemes líder popular. No al Güemes que, para llevar adelante la guerra, por ejemplo, le dio fuero militar a los soldados, a sus soldados, a los gauchos, lo que significaba que de cometer algún crimen eran juzgados, algún crimen en ese momento era robar una vaca para alimentarse, ¿no? Antes de Güemes, si hacían eso, eran juzgados por la justicia civil. Con Güemes eran juzgados por los propios militares. Eso les daba cierto amparo para operar en la guerra. Exención para el pago de arriendos, todas cuestiones que Güemes le fue dando a las clases populares y que lo hicieron el líder popular que fue. Bueno, yo creo que en el nuevo Paca Paca eso no estaría rescatado. Sí estaría un Güemes militar de traje formal, como se podría representar a San Martín o a Belgrano, pero estarían desatendiendo el Güemes, si se quiere, más rico y el Güemes que llevó a Salta y a su figura a estar donde estuvo, ¿no? Así que no creo que vea el nuevo Paca Paca, pero sería una versión liberal de... Y esperemos por lo menos que no lo veas por algún papelón que se manden con Güemes, que lo representen, bueno, tal vez como a Marx, que lo representaban como un vago. Hay que ver, quizás, qué sé yo lo que estuve viendo es que todo contenido importado, así que quizás ni siquiera preste atención a la historia argentina, pero qué sé yo, me da un poco de miedo pensar eso. ¿Qué van a hacer con nuestros próceres, por favor? Es que bueno, la historia es eso, es un campo de disputa, ¿no? Sí. Cada gobierno, cada color político tiene su posicionamiento frente a la historia. El tema es cuando ese posicionamiento empieza a enceguecer o a obnubilar cuestiones que tienen que ser rescatadas y que enriquecen lo que hoy sabemos sobre la historia argentina. Este gobierno tiene una posición muy clara, ¿no?, sobre la historia. En mi concepción, errada claramente, pero incluso hasta por desconocimiento, ¿no? Cuando habla acá ya no hablamos de tema, pero cuando el gobierno habla de volver a la Argentina de 1880, 1900, eso no sabe de qué está hablando. Sencillamente no sabe, o no quiere saber, qué sé yo. La Revolución de Mayo y 1810 en algún sentido es un campo más cómodo porque es difícil imaginar que alguien esté en contra de la independencia, pero bueno, nos pueden sorprender igual. Bueno, Maximiliano Gallo, muchas gracias por estar acá y contarnos un poco más sobre la participación de Güemes en la historia argentina. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.